más? Este está poblado de lo que hacen las plantas de harina de pescado. Cantidad de plantas, de todo tipo. Debería tener la pizarra completa. ¿Qué procesos más, muchachos? Etiquetado, clasificación de cada planta, chiquito. Ya. Etiquetado. El etiquetado es un proceso bien común. Puede ser de diferentes tipos de envases, ¿no? Pueden ser sacos, pueden ser frascos, pueden ser cajas. Etiquetado de envases. ¿Ya? ¿Qué más? Un par más. Ejemplo. Congelación. Ya, congelación. ¿De qué? ¿Algo más específico? De frutas, por ejemplo. Hay frutas que las colocan congeladas. Ya. Congelado de frutas, congelado específicamente puedo decir, ¿no? Congelado de fresas, de arándanos. Ya. El congelado. Congelado de alimentos. O por decir, yo tuve la oportunidad de trabajar en Chimú y en la planta de producción, el insumo, ¿cuál es? Son los pollitos que vienen en las jaulas, ¿no? Vienen de los galpones, vienen los carros, y en esos carros grandes vienen las jabas, no jabas, no sé, las jaulas, y vienen, creo que por cada jaula vienen creo que 6 o 8 pollos. Vienen, lo desembarcan, y desde que reciben al ave, ¿no? Desde sus jaulas, comienza el proceso en esa planta. El proceso de descarga, es lo primerito. Proceso de descarga. Y desde empezar ese proceso, en muchas plantas, en la mayoría se hace de manera manual, ¿no? Hay personas que van, cogen la jaula del carro y lo van bajando. Se pasan entre 2 o 3. Ese proceso, como por decir, muchachos, de descarga, ¿no? Se puede automatizar. Es más, ese proceso ya está automatizado en muchas plantas, ¿no? Hay un egresado que está trabajando en una de las avícolas, Avitón, ¿lo conocen? ¿Fernando Vitón? No me acuerdo. Creo que sí. Del lentes. Ya. Vitón está en una avícola y bueno, estaba asesorando en su tesis. Justamente su tesis es la automatización de descarga de las jaulas de aves. Ya lo han hecho, la máquina está ahí, viene el carro, lo ponen en su posición las jaulas y hacen toda la descarga. Y va pasando y lo va acomodando las jaulas. ¿Y a dónde van las jaulas? Las jaulas pasan unas fajas, donde después de las fajas ya están las jaulas expuestas, las aves ahí, los van sacando. Entonces, ese es otro proceso, ¿no? La descarga de algo, ¿no? Descarga de algún insumo. Aunque suene feo, para esa planta, los pollos es el insumo. También cuando he estado en Gloria, ahí en la planta de leche de Gloria, ¿cuál es el insumo? La leche.
también hay el proceso de descarga. Lo que hace es, llegan las cisternas, pues habrán visto las cisternas, el carro grande con su, claro, ¿cómo se llama? La cisterna de leche, que tiene una forma, el área transversal es elíptica, ¿no? Llega la leche y se hace la descarga. ¿Por medio de qué? Hay un operador que conecta una manguera y hay una bomba de agua especial, no puede ser cualquier bomba de agua, es una bomba sanitaria que descarga al silo. Hay un silo, hay un tanque gigante donde iba descargando que viene de la cisterna. Es otro proceso, la descarga de la leche, ¿no? Que es muy distinto a la descarga que se hace de aves. Y así, ¿no? Las plantas mineras también hacen descargas de cosas. Las pesqueras también. La descarga de su insumo en una pesquera, ¿cuál es? El pescado. ¿Cómo creen que llega el pescado a la planta? ¿Han visto o no? ¿Alguien ha ido a Malabrigo? Ya, los que han ido a Malabrigo, ¿se ve cómo es la descarga? No se ve. O sea, sí se ve, pero así nomás no se van a dar cuenta. Están las plantas en la orilla del mar, ¿no? En Malabrigo las plantas están ahí a la orilla del mar. Pero ¿cómo llega el pescado a esas plantas? No van a ver que hay cisternas o camiones que entren a la planta y estén descargando ahí el pescado. No han visto un barco también que llegue hasta la puerta de la planta, tampoco. Lo que pasa es lo siguiente. Este proceso es bien peculiar. El mar, esta es la orilla y las plantas están acá. Las plantas están acá, pegaditas. Son como 6 plantas. No, ahí está taza, copeinca. Diferentes plantas. ¿Cómo llega el pescado acá? Acá en el mar, ¿a cuánto será? A 300 metros, 400 metros, hay unas plataformas. Estas plataformas se le llaman chatas. Son una especie de lagunas chiquitas, ¿sí? Una especie de lagunas chiquitas, donde en sí son como un embudo. Acá tienen su bomba, y desde acá, por debajo del mar, pasa una tubería. Y luego por acá sube, ¿no? Caleta por la orilla y entra en la tubería. Entonces vienen los barcos, se quedan en el mar, siguen en el mar, acá sigue profundo y ahí descargan. Descargan pescado y por medio de bombas, las bombas gigantes, ¿no? Succionan. Ahora no succionan solo el pescado, mezclan pues, agua marina con el pescado. Porque puro pescado sin agua no podría jalar. ¿Ya? Entonces, así llega la materia prima en las plantas de harina de pescado. Entonces, miren, su descarga en esta planta es distinta. La descarga en una planta lechera es distinta, en una avícola es distinta. ¿No? Entonces, ustedes cuando terminan, comienzan a hacer prácticas o a trabajar, y bueno, si tienen, bueno, suerte, mala suerte, es subjetivo, porque trabajar en diferentes plantas, lo positivo es conoces más, adquieres más conocimientos de diferentes procesos, ¿no? Lo más negativo es la estabilidad, ¿no? Imagínate estar cambiándote cada año a diferentes empresas. Lo otro contrario, llegas a una empresa y te quedas en esa empresa,
vas a tener estabilidad más pronto, pero vas a desconocer más de otros procesos que puede haber en el inicio. No tienes un todo y un contra. Entonces, es bonito conocer diferentes plantas, porque conoces diferentes procesos. También puede ocurrir de que trabajen para una empresa de servicio al inicio, y las empresas de servicio ofrecen justamente servicio a diferentes plantas. Entonces, conoce diferentes plantas. Yo cuando estuve en Lima, estuve en una empresa que daba servicio de mantenimiento de equipos de refrigeración, de maquinaria pesada o máquinas industriales, como por decir había enfriadores de aceite, radiadores. Entonces ahí había plantas donde hacen bolsas, plantas donde hacen los chisitos, plantas donde hacen comida para perros. Lo que ustedes no se imaginan, hay empresas que hacen de todo, que hacen tubos, codos. Entonces, para casi, por todo lo que ven acá, hay una planta donde hacen eso masivamente, ¿no? Y tienen sus procesos cada uno. Ya, entonces, por eso es importante que ustedes tengan el conocimiento teórico y posteriormente van a tener la experiencia, ¿no? Empezando desde este ciclo, porque van a hacer visitas técnicas. Y lo importante es que cuando hagan visitas técnicas vayan preparados. Es como cuando van de vacaciones. Voy a conocer Chan. Una cosa es irte sin saber nada porque tienes que ir, porque tocaba ese día en el colegio ir, y otra cosa es si te vas informado, ¿no? De qué cultura es, en qué año lo han hecho. Entonces tú cuando te vas informado, puedes apreciar más y puedes recepcionar más información cuando haces la visita técnica, cuando vas a ciegas. Que se informen antes de que hagan la visita. Ya. A ver, algunos conceptos más, no es mucho, vamos a acabar. Tipos de sistemas automatizados. Bueno, hay varias clasificaciones que se pueden hacer. Uno de ellos es esto: sistemas fijos, programables y flexibles. Sistemas automatizados fijos, ¿no? El término es bien simple, son sistemas, ¿no?, que solo tienen una función, es fijo, no es flexible. Como por decir, ¿no?, lo más simple, el llenado de un tanque. El llenado de un tanque es un proceso, el proceso de llenado de agua del tanque. Tiene sensores, tiene su actuador. ¿Cuáles son sus inputs? El agua, la energía eléctrica. ¿Cuál es el proceso? El llenado de agua. ¿Cuál es el producto de esto? Tener agua, ¿no? Tener agua a disposición. Otro proceso puede ser ¿no? El mezclado de algo. Puede ser algo fijo. Si siempre va a ser agua con un elemento complementario, puede ser un proceso fijo. Un sistema automatizado programable. Programable ya es porque tiene cierto grado de flexibilidad. Porque a este sistema, en este caso es una máquina CNC, yo le pongo un programa o le seteo o le doy ciertas instrucciones para que trabaje de una manera particular. De una manera particular. En este caso es un torno CNC y puede hacer diferentes tipos de dispositivos que tengan forma rotatoria, ¿no? Anillos, discos o envases.
flexible porque su producto es flexible, ¿no? Su producto es variable. Y sistemas de automatización flexible, propiamente dicho, son dispositivos que tienen alto grado de cambio de producto. O sea, el proceso que puede hacer esta máquina es muy flexible. Puede cambiar de soldar, picar, cortar algo, ¿no? Como son los brazos robóticos. Entonces, este es un sistema de automatización flexible. Algunas cosas que podemos, características de esto, es de que sistemas automatizados fijos son cosas que se requieren de manera repetitiva y de manera masiva, ¿no? A una producción elevada. A una producción elevada. Y sistemas programables o flexibles, su producción es más baja, ¿no? Su grado de producción es más bajo, pero es un producto más caro. Generalmente cuando se produce algo a baja escala o único, es un producto más caro. Ya. Otra clasificación es ver sistemas automatizados en lazo abierto, ¿no? Un sistema en lazo abierto, ustedes lo conocen, ¿no? Es aquel que no tiene retroalimentación. Un sistema de lazo abierto discreto. ¿Por qué discreto? Porque su actuar es dicotómico, ¿no? Tiene solo dos opciones, dos posiciones. Puede estar, ¿no?, en una u otra posición, puede estar abierto o cerrado. Entonces, su forma de actuar es discreta, ¿no? Apagado o prendido, ¿no? Cerrado o abierto. Ahí tenemos un ejemplo de, a ver, este ejemplo es una cizalla. Es una plancha. Y luego por uno o por el otro pulsador, me parece que para que funcione tienen que estar pulsados los dos. Se activa este pistón hidráulico, lo más probable, y haga la cizalla, ¿no? Hace una hendidura o un corte, dependiendo del requerimiento. Ya. Otro es un sistema de lazo cerrado discreto. Sigue siendo discreto el actuador, pero al ser cerrado quiere decir que hay retroalimentación, ¿no? La retroalimentación va a ser la lectura de cómo está la variable que estoy queriendo manipular en el proceso. En este caso es la misma cizalladora, pero acá hay una retroalimentación, ¿no? Hay un sensor. Hay un sensor de presión donde funciona esta cizalladora y en función a cierta presión que llega al sensor, para y deja de funcionar. Sistema de lazo cerrado de manera analógica. La diferencia en esto es que ya el actuador es un dispositivo analógico, ¿no?, que ya no tiene solo dos estados, ¿no?, apertura y cierre, sino que tiene una gama de posiciones, ¿no?, que puede ser de 0 a 100%, totalmente cerrado, abierto o un intermedio. Entonces, también se puede tener ese grado de control. Ahora, ¿cuándo usar uno o el otro, no? ¿Cuándo hacer que el sistema sea cerrado o
sea abierto, o que sea discreto o analógico. Eso va a depender del criterio, muchachos, de ustedes. Si este proceso es simple o tiene un grado de seguridad alto o incurre a pérdidas mínimas, puedo hacer algo más simple, solo que sea un sistema en lazo abierto. Pero si el proceso que me piden hacer es algo muy importante, que la falla o la ausencia de funcionamiento de ese proceso para toda la planta o hace que el producto se afecte significativamente, entonces yo hago un sistema analógico cerrado. ¿Ya? Un ejemplo, el llenado de un tanque para tener agua. No necesito un sensor analógico, ultrasónico, para saber el nivel exacto en que está el tanque. Que yo tenga un rango mínimo y máximo me es suficiente para la mayoría de aplicaciones. Entonces ahí sencillamente hago un sistema en lazo abierto, discreto. Entonces, supongamos otro ejemplo. Tengo como producto acá una tela que tiene un cierto decorado, donde requiere cierta precisión y un corte exacto, ¿no? Un corte exacto, ya sea en forma cilíndrica. Entonces ahí sí tengo que tener más cuidado, porque si no hay una retroalimentación, puedo hacer el corte y puede malograr el producto. En este caso puede ser una tela, puede ser una plancha metálica, lo que fuese. Pero el hecho de que si la falla de este proceso hace que el producto sencillamente se malogre, entonces yo tengo que invertir más dinero, tengo que invertir mayor elementos para que sea un proceso más preciso, ¿no? Preciso, más exacto, o con mayor seguridad. O en el caso de una caldera, por decir, una caldera que suba a 150 grados el agua, o vapor ya de agua, o que llegue a 149, de repente un grado de diferencia no es significativo. Pero lo que sí es significativo en una caldera es la seguridad. Imagínense que la caldera suba mucho su temperatura, por ende su presión. Llegue a una presión que la estructura de esa caldera no está diseñada. Puede reventar, ¿no? Entonces, por el lado de seguridad, este proceso de generación de vapor se le tiene que invertir más. Tiene elementos de retroalimentación, por eso hay sensores de presión, sensores de nivel, sensores de temperatura en una caldera, para que haya retroalimentación y pueda tener un control más exacto, ¿no? Por eso que en las calderas modernas setean, ¿no? Quiero que llegue una temperatura de 130 grados y llegue exacto 130 y lo mantiene. Por más que se le inyecte agua, que está un poco más frío, al toque la llama se regula para que mantenga la temperatura. ¿Ya? Entonces, es importante distinguir qué tipo de sistema automatizado yo le voy a dar como solución a un cliente. ¿Ya? En el caso de que yo trabaje o tenga una empresa de servicio, ¿no? ¿De servicio de qué? De fabricación de máquinas. Ya. Y dos últimos conceptos. ¿Ya? Dos últimos conceptos que incluso lo toqué en el curso anterior, pero los mencioné nada más. Creo que sí les dije la diferencia. Hay sistemas a nivel ya operativo, sistemas combinacionales y sistemas secuenciales. ¿Ya?
sistemas combinacionales y sistemas secuenciales. ¿Qué es cada uno? El sistema combinacional, muchachos, responde a que el comportamiento de las salidas, en este caso de nuestros actuadores, de una máquina, está en función única y exclusivamente de condiciones de entrada. Estas condiciones de entrada pueden ser elementos que yo seté, pueden ser condiciones de presión, temperatura, nivel, cualquier tipo de variable que requiera tener como dato para el buen funcionamiento de una máquina. Las salidas solo dependen de estas entradas. Esos son sistemas combinacionales. La activación, ¿se acuerdan que les puse como ejemplo en el otro curso? La activación de una sirena. Y les daba como caso, ¿no? Tiene que haber un sensor de presencia, tiene que estar a tal rango de horario, ¿no? Que haya humo o no haya humo, que haya luz o no haya luz, que la temperatura, que el sensor de temperatura sea mayor a tanto o menor a tanto, son entradas, ¿no? Y en función del conjunto de condiciones, el comportamiento de la salida, el comportamiento de una sirena, de una bocina, de una válvula, puede cambiar. Esos son sistemas combinacionales. Ya, ahí en el texto debe decir lo que he dicho, ¿no? Sistemas convencionales, aquel donde los valores de salida en cada combinación solo van a depender de los valores que tengan lugar. Un ejemplo. Ya, este es un dispositivo de almacenamiento de monedas, ¿no? Y que hace la distinción de tres tipos de monedas por su tamaño. Entonces, cuando al dispositivo le ponen una moneda pequeña, lo único que va a activar es el sensor 1. Cuando se pone una moneda un poco más grande, mediana, se va a activar el sensor 1 y 2. Y cuando es la moneda grande, se activan todos los sensores. Entonces, cuando se pone la moneda pequeña, lo que quiero es que se active un piloto, distinguiendo, o manda un pulso a otro proceso de la máquina que está ingresando una moneda pequeña. Entonces, ¿cómo va a ser las combinaciones de acá necesarias para que esto se prenda? ¿Cómo van a ser las combinaciones de acá como entrada para que se prenda este otro? ¿Y cómo serían las combinaciones para que el piloto grande se encienda? ¿Cómo serían las combinaciones? Lo pueden hacer intuitivamente, lo pueden hacer en una tablita de verdad o un carnao y les salen, ¿no?, las ecuaciones para cada uno de ellos. Y van a ver que las ecuaciones de pequeño, mediano y grande solo están en función de estas entradas, nada más. Entonces, eso es un ejemplo de un sistema combinacional. ¿Ya? Y el otro caso son los sistemas secuenciales. Los sistemas secuenciales son aquellos donde las salidas dependen también de las entradas, pero las salidas también dependen de sus salidas actuales. O sea, las salidas futuras o siguientes también dependen de las salidas actuales. Es ahí donde se usan los llamadas memorias. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de esto, el más simple de todos, el más básico, es el enclavamiento de la activación de un motor, ¿no? Para que el motor se active, tiene que estar activado el pulsador A, ¿no? Esta entrada tiene que estar activada. Y también tiene que estar activada esta, porque
generalmente el botón de apagado o de pausa de un motor es normalmente cerrado. Entonces tendría que ser un 1, 1 para que el motor se prenda. O tendría que ser un 0 y un 1, pero anteriormente que esté encendido el motor, para que se mantenga encendido. Entonces ahí el motor, el estado del motor depende de estas condiciones y también depende de la misma condición actual que está el motor. Entonces este es un sistema secuencial, ¿no? El sistema secuencial más básico. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? El break, si le voy a dar ¿tienen alguna consulta? ¿Cómo? ¿Práctica? ¿Saben? Bueno, entonces, quiero que quede claro estos conceptos. ¿Qué es un proceso? ¿Qué elementos tiene un proceso? Algunos ejemplos hemos visto de eso. Y vamos a ver que al momento de nosotros automatizar y hacer la lógica de programación, va a haber comportamientos secuenciales y va a haber comportamientos combinacionales. ¿Ya? Y a veces va a haber la mezcla de los dos. Entonces vamos a ver cómo vamos a programar. Profesor, en el curso anterior de electricidad industrial habíamos visto cómo programar más o menos unas cosas, ¿no? Ahora vamos a programar cosas mucho más complejas. Y para eso les voy a enseñar una forma más de programar. Y es más fácil. Es más fácil si asisten y están atentos a ver cómo se hace. Sí, al menos hasta ahora, las veces que les he enseñado la metodología para programar PLCs, todos logran programar. Todos. Hasta el que jala programar. Entonces, vamos a hacer un break porque tiene que lavarse la cara varios. Están medio dormidos. Yo les entiendo el horario.